Bien, un cordial saludo a todos los chicos del primer curso. Les saluda el profesor Roberto Vera, aquí con la materia Antropología Social. Y vamos a dar continuidad a nuestra clase especial, que como todos saben lo estamos haciendo de esta manera. Bien, para que se ubiquen un poco, vamos a trabajar con el libro, con el material de texto, en las páginas 28 y 29 del libro, y la tarea consistirá en completar el cuestionario de la página 30 y 31. El tema que queremos desarrollar en esta clase se titula Clasificación de las sociedades. Como ya habíamos hablado en clase, ya lo habíamos desarrollado, habíamos aprendido que una sociedad es una colectividad que está organizada por personas que viven en un territorio común, cooperan, tienen valores sociales comunes, un idioma común, costumbres comunes, etc. Todo eso podemos entender como una sociedad. Pero lo que aquí queremos compartir un poquito es, como dice el título, cómo se clasifican las sociedades según los tipos o clases de sociedades que tenemos a través de la historia desde el punto de vista de la antropología. El primer grupo son las sociedades primitivas o sociedad primitiva. Cuando hablamos de sociedad primitiva, hablamos de las primeras organizaciones sociales que tuvo el ser humano antes de la era histórica, preferentemente grupos que fueron organizándose en clanes, en familias, para después convertirse más adelante en ciudades. Hablamos de las primeras asociaciones de personas en forma primitiva, como el título así lo dice. Bien, ¿en qué se caracteriza una sociedad primitiva? En primer lugar, este tipo de sociedades no poseía escritura. En este tipo de grupos o en este tiempo no existía una escritura. Por lo tanto, la comunicación y todo lo que tenía que ver con el pasar de las costumbres, con pasarse conocimientos, inclusive la religión, las creencias, era todo a través del lenguaje oral. No existía una forma escrita de estas culturas, o sea, su conocimiento se basaba en el lenguaje oral. Por ende, este tipo de sociedad no tenía o no tiene documentación escrita. Hay que aclarar de que en tiempos actuales aún hay sociedades que se pueden catalogar como primitivas, en el sentido de que son nómadas que viven en regiones muy remotas y no tienen escritura, no tienen alfabeto. Eso no significa que sean incivilizados, no hay que confundir el término. Sociedad primitiva no siempre va a ser igual a una sociedad incivilizada. Sabemos que han existido muchos grupos sociales en el pasado y en el presente que, por más de no tener una organización escrita, fueron sociedades que también han dejado su legado en la historia y en la sociedad. El segundo grupo que queremos mirar un poco es la sociedad civilizada. Esta es la otra clasificación. En una sociedad civilizada ya hablamos de las primeras organizaciones en ciudades o en polis, como le decían. Hablamos, por ejemplo, como aquí se ve en la imagen, de la sociedad grecorromana, las sociedades de Oriente como los persas, y ni que hablar de la civilización egipcia, que se puede considerar que ya eran más sociedades más organizadas, hasta llegar a nuestro tiempo, en donde ya tenemos una organización mucho mejor establecida. En una sociedad civilizada, las características principales las podemos resumir de la siguiente manera. La escritura en este tipo de sociedad tiene una influencia muy importante. Es decir,
Todo se documenta, todo se registra, hay varias obras literarias que así lo demuestran. También el uso de símbolos está muy presente. No hablamos de jeroglíficos, sino de formas en las cuales las culturas han ido demostrando o emitiendo un mensaje, inclusive en su idioma. Hay algunas civilizaciones muy organizadas que han utilizado los símbolos, como los mayas. Ese es un ejemplo perfecto de la escritura maya, la escritura egipcia y otros ejemplos que podemos citar. También en una sociedad civilizada la importancia en la historia está muy dada, ya que hay muchas obras literarias. Se ha escrito mucho en este tipo de sociedades. La característica principal es que hay obras literarias desde hace siglos atrás. Autores de la cultura griega como Homero, grandes escritores o historiadores, en este caso, han dejado registros históricos de sus civilizaciones, de sus culturas. O sea, una característica primordial en este tipo de sociedad es que se le da mucha importancia al registro histórico de dicha cultura. El siguiente tipo o clasificación de sociedad la denominamos una sociedad dominada por la familia. Esta es otra clasificación de la familia, de la sociedad, digo bien, en donde la familia ocupa el centro. La familia es muy importante en este tipo de sociedad, y en sociedades dominadas por la familia, como estábamos diciendo, la familia es el centro de este tipo de sociedad, donde se le da mucha importancia a los vínculos afectivos. O sea, el sentido familiar afectivo es muy importante. Eso quiere decir que el parentesco se tiene muy en cuenta en este tipo de sociedad. Las familias, el lazo familiar, el amor filial es muy importante en este tipo de sociedad. Por ende, la ascendencia también siempre será muy importante. Ascendencia quiere decir de qué familia vengo, de dónde procedo, pariente de quién soy, etc. Todo eso en este tipo de sociedad tiene mucho que ver el apellido, tiene mucho que ver el parentesco, tiene mucho que ver los vínculos afectivos en este tipo de sociedad. La siguiente clasificación es la sociedad dominada por la economía. Como su nombre lo indica, en este tipo de sociedad, la economía es la que marca un poco el rumbo, la que marca un poco el tenor de lo que es este tipo de comunidades, que está manejada básicamente por el aspecto monetario. Por ende, una sociedad dominada por la economía tiene mucho énfasis en los negocios y en el comercio. Los negocios y el comercio son dos factores preponderantes. O sea, esta economía prácticamente basa todo su valor en lo que es el comercio y los negocios. Justamente lo que decíamos, los valores son influenciados siempre por el negocio. O sea, el negocio marca un ámbito muy importante en la valoración de las personas. Eso quiere decir que en este tipo de sociedad, las personas que no emprenden algo no tienen mucha cabida en sociedades que están dominadas por la economía. El esfuerzo y tiempo siempre va en función a la riqueza. O sea, no se piensa en otra cosa que no sea generar riqueza. Hay muchos ejemplos que, si investigamos, podemos encontrar en culturas y en sociedades cuyo mayor meta, el esfuerzo, la visión, prácticamente siempre irá enfocado en conseguir bienes y riqueza, porque así es una sociedad dominada por la economía. La siguiente clasificación es la sociedad dominada por la política. En una sociedad dominada por la política, esta es una sociedad que también podemos llamarla pluralista, o que intenta encajar diversos grupos de personas dentro de dicha sociedad
Como ustedes ven aquí en la imagen, representada en varios colores, algunos minoritarios, otros de mayor cantidad. Una sociedad basada en la política está siempre caracterizada por este pluralismo. Una sociedad dominada por la política preferentemente tiene tres, digamos que más bien funciones antes que características. Tienen una función, por ejemplo, de organizar a las personas o personas que organizan esa sociedad que está dentro de este grupo. Administran el gobierno, son sociedades en donde el gobierno está administrado básicamente por la política, como en otros libros o en otros contenidos también solemos encontrar, por ejemplo, la frase una sociedad marcada, influenciada o dominada por un Estado de Derecho. Dichas personas que administran este gobierno y la organizan también cuidan el orden público y hacen cumplir las leyes. Estas son las tres características o funciones de una sociedad dominada por la política. Y por último, las sociedades dominadas por la religión. Hay que entender que quizás ese no es nuestro caso, en nuestro hemisferio occidental o en esta zona del mundo prácticamente no se ven muchas sociedades que estén muy influenciadas por la religión, pero hay países o regiones enteras en donde la religión es más importante inclusive que la cultura y la política. Ya que la religión forma parte un poco del pensamiento humano, es muy importante la religión desde el punto de vista antropológico, en la forma de pensar y cómo es que el ser humano va esgrimiendo un poco su concepto de lo trascendente, de un ser trascendente que de acuerdo a la creencia que uno tenga, ella va a diferenciarse un poco en qué uno cree o qué es lo que uno profesa. En una sociedad dominada por la religión, siempre va a ser preponderante lo sobrenatural. Se le da mucho énfasis a aquello que el hombre no puede alcanzar. Yo suelo definir la palabra sobrenatural de esta manera: algo que el ser humano por sí mismo no puede hacer. O física o intelectualmente no podemos hacerlo, catalogamos como algo anormal o algo sobrenatural. De ahí también partimos del concepto de lo místico, algo misterioso, algo fabuloso, que tiene que ver con esta palabra para que podamos comprenderla mejor a qué nos referimos cuando hablamos de sobrenatural. En una sociedad dominada por la religión, lo sobrenatural es lo principal. Y justamente basado en lo sobrenatural, estas sociedades manejan un poco o lo desarrollan enseñando la relación que existe entre Dios, los dioses y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente hay religiones que son politeístas, por eso puse aquí dioses. Hay que entender que no todos van a tener la misma creencia que nosotros tenemos o que el mundo cristiano tiene. Entonces, cuando hablamos de una sociedad dominada por la religión, lo que se va a referenciar siempre o se va a enseñar o se va a subrayar siempre es esa relación que existe entre el hombre y los seres superiores, los dioses. Vuelvo a repetir, dependiendo un poco de la creencia que uno tenga, o Dios, ya sea si es una religión monoteísta. La característica principal de una sociedad dominada por la religión es que hay una subordinación voluntaria. Todas las personas voluntariamente acceden a creer en aquello que se subraya, que se predica o que se influencia en este tipo de sociedad. Pero también puede haber grupos o tipos de sociedades dominadas por la religión en donde la subordinación es obligada, es decir, las personas están obligadas a creer en esa religión, en esa creencia. Entonces, en una sociedad dominada por la religión pueden haber personas que voluntariamente creen o no, acceden o no a ese tipo de creencia,
como también pueden haber sociedades en donde a las personas que están bajo el régimen de esa sociedad o de ese gobierno son obligadas a creer, por eso dice ahí el cuadro en amarillo, una subordinación obligada. Bien, esto es entonces lo que quisimos desarrollar en esta clase, la clasificación de las sociedades. Lo tienen ustedes en la página 29, entre la página 28 y 29 del material, y como les vuelvo a repetir, la tarea consiste en completar el cuestionario de la página 30 y la página 31 del libro. Espero que todos estén bien, les envío un abrazo grande, un saludo grande y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias.